Bienvenidos a nuestra ferrocapacitación número 20. Les recordamos que esta ferrocapacitación es gracias a Revista Mundo Constructor del grupo Revista Ecos. Este evento realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex de Ecuador. Les recordamos que esta ferrocapacitación la estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook como Revista Mundo Constructor. A continuación, unas cortas instrucciones. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencias. Podrán escribir todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. De esta manera, los panelistas podrán responder al final de su exposición. El chat estará habilitado durante las 2 horas para que los asistentes puedan interactuar entre sí y dejen sus comentarios y sugerencias. Al final de la ferrocapacitación realizaremos un breve sondeo para medir la utilidad de la conferencia y obtener toda la retroalimentación necesaria. Recordamos que es gracias a nuestros importantes auspiciantes, Cemento Selva Alegre, Andec, Cablec, Abram o Prysmian Group. Voy a proceder a mencionar nuestros ganadores de los megas. Muchas gracias por estar atentos y por conectarse e inscribirse. Bueno, tenemos 2 ganadores. El primer día es el señor Peter Euclides Vallejo Correa y el segundo día es el señor Edwin Villota. Igualmente, a las primeras personas que han ingresado a esta ferroconferencia les premiaremos con datos móviles. También es importante mencionarles que tenemos al final de las ferrocapacitaciones importantes premios de nuestros auspiciantes. A continuación, un corto video de quienes hacen posibles este evento. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestros importantes auspiciantes, Cemento Selva Alegre, Andec y Cablec, Abram o Prysmian Group. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Carlos Solís, estructura y asistencia técnica de Cementos. El tema que nos va a explicar el día: aplicaciones, usos y beneficios. Bienvenido, mi estimado Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Listo? Ya estoy como... Vamos a compartir inmediatamente. Perfecto. Ya. ¿Sí se ve la proyección? Sí, está perfecta. Perfecto. Muy buenas tardes con todas. Jennifer, muchas gracias por la introducción. UNACEM Ecuador, una vez más, se presenta en este prestigioso medio de ferrocapacitaciones, pues que su fundamental misión es dar esa información de cada una de las empresas más importantes de la República, ¿no? Es así que UNACEM, pues en esta ocasión, es la empresa líder en la infraestructura del país. Que produce, que ayuda a producir, que ayuda a construir esos proyectos que deben tener durabilidad, ¿no? Para que las obras que se ejecutan en esta república, pues vayan más allá de los periodos de diseños, ¿no? Y así los retornos de la inversión, esa inversión que nos cuesta a todos de nuestros impuestos, sea siempre ventajosa y siempre dé los resultados, los beneficios que todos nosotros estamos esperando, ¿no? Especialmente en las obras públicas y en las obras privadas, tener esa durabilidad que nos da la garantía de nuestro cemento. Son que van a estar destinados pues en nuestras casas, en nuestras viviendas, en nuestros lugares de trabajo, que deberán tener una larga data a beneficio de todos nosotros. 40 años de Cemento Selva Alegre, que hemos estado continuamente creciendo junto a ustedes.
Son 40 años en los que la innovación es uno de los puntales que lidera nuestra empresa, porque a través de eso llegamos al entendimiento de las necesidades, de esas necesidades que el desarrollo nos va imponiendo día a día. No nos olvidemos que la técnica, las técnicas, la tecnología va aceleradamente cambiando en estos últimos decenios. Y de aquí en adelante nos esperan todavía retos aún que estamos nosotros en nuestros departamentos de desarrollo, pues en estudio constante para brindar esas soluciones para todos nuestros clientes en esas nuevas tecnologías que año a año se vienen aplicando en el país. Nosotros como sociedad, como Ecuador, no nos podemos quedar a la cola, no podemos vivir rezagados de la aplicación de las nuevas tecnologías que se van implementando en el mundo. Es así que en la ciudad de Quito ahora contamos ya con edificios muy importantes, estamos viendo cómo se erigen ya aquellos edificios de departamentos y oficinas de muy importantes altura, y nosotros debemos estar a la vanguardia de la tecnología para brindar las soluciones para nuestros clientes, ¿no? UNACEM Ecuador tiene dos aspectos muy importantes que cuida a través de sus procesos, a través de su ejecución de empresarial y de fábrica. La primera es la seguridad, para brindar una seguridad a todos nuestros colaboradores directos, a aquellos que cada uno van poniendo su trabajo diario dentro de la industria. Y el resultado final, una excelente gama de productos. UNACEM, les quisiera contar rápidamente cuál ha sido la evolución de la empresa UNACEM y desde qué data viene ya desarrollando sus actividades. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, desde 1916 ya se forma la primera cementera en el Perú, que es la Compañía Peruana de Cementos Portland S.A. En 1996 ya se crea por parte del mismo grupo la Unión de Concreteras S.A. Para el 2008 se lanza una red de ferreterías que tiene por nombre Progresol, conformada por más de 270 puntos de venta. Todo esto en nuestro país hermano de Perú. En el 2012, Cementos Lima y Cementos Andinos se fusionan para crear la Unión Andina de Cementos, UNACEM. Entonces, UNACEM significa Unión Andina de Cementos. Para el 2014, la Unión Andina de Cementos confía pues en nuestro país, confía en una de las mejores empresas productoras de cemento que tiene la República para realizar sus inversiones. Y es así que se concreta la compra del 98.57% de las acciones de la FAR Cementos de Ecuador por parte de esta corporación continental que se llama UNACEM. ¿Cuál es la presencia pues, de UNACEM? Siendo su casa, siendo su punto de partida la República del Perú, se ha irradiado con éxito hacia la República de Chile, hacia la República del Ecuador, hacia Colombia y hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Es así que UNACEM es la garantía de un grupo, de un consorcio ya que tiene características continentales en la que brinda toda la calidad pues, a todos y cada uno de sus clientes. En Ecuador, ¿cuál ha sido nuestra línea de tiempo? Por el año de 1974, pues se decide la creación por parte del Estado ecuatoriano de la cementera que se denominaría pues Cementos Selva Alegre. Para el año de 1980 se comienza ya la producción, se saca ya el primer saco, es por eso que a la actualidad, en el 2020, acabamos de cumplir ya los 40 años de trabajo continuo. En 1994 el Estado ecuatoriano decide realizar la privatización. En el 2005 la FARC Cementos, un consorcio a nivel mundial, adquiere la planta y comienza pues un proceso de innovación, de implementación de tecnologías,
para ese momento de última data, de última tecnología. Es así que se inicia pues las ampliaciones industriales, se inauguran nuevos molinos, un sistema de paletización. Para el 2009 ya se inaugura un nuevo horno con el que se duplica la capacidad de la planta. Para el 2017 ya se crea, se pone los ojos en el capital humano. El capital humano a través del programa Volante Seguro, que busca es brindar esa seguridad. Que es necesario definitivamente brindar a nuestro capital humano que están laborando en el transporte del cemento. Todos sabemos que en nuestro país toda la cantidad de cemento que debe llegar a cada uno de los consumidores se lo hace a través de carreteras. Entonces es importantísimo que se logre dar una seguridad para mantener absolutamente a todos nuestros colaboradores bajo control, bajo seguridad. Para el 2011 se hace el lanzamiento ya pues de un nuevo producto en función pues de los desarrollos tecnológicos que venimos comentando desde el principio, así que se lanza el cemento armaduro. ¿Ya? En el 2012 se hace el lanzamiento de nuestro siguiente producto de la familia Selva Alegre, que es el cemento campeón, y asimismo se comienza pues un programa muy importante que es la de Maestro Seguro. Maestro Seguro es un programa que busca brindar una concientización a toda nuestra mano de obra, de todos nuestros clientes en función de la seguridad que debe brindarse dentro y hacia afuera también de las obras. Para el 2013 se comienza ya también a tomar en cuenta el factor ambiental. Es así que comienza ya los proyectos de sustitución de los combustibles fósiles por biomasas, ¿no? Esto es un proyecto aprobado pues, por los mecanismos de desarrollo limpio. Para el 2014, el grupo peruano UNACEP pues, ya adquiere la fábrica. Entonces nos convertimos a partir del 2014, perdón, en la FARC, en UNACEM. Para el 2015 se rinde ya los primeros frutos de todo ese esfuerzo en considerar, en contemplar pues, las mejoras ambientales. Es así que en el 2015 UNACEM se hace acreedora pues, aún la certificación de empresa ecoeficiente por parte del Ministerio del Ambiente. Para el 2016 UNACEM en Ecuador participa en el Hábitat 3 y se adhiere al Pacto Global, ¿no? Iniciativa liderado por la Organización de Naciones Unidas. Es para nosotros muy importante este tema de la protección ambiental. Para el 2017, UNACEM inaugura los nuevos filtros de los hornos y ya estamos nuevamente introduciendo nuevas tecnologías de punta que va a redundar en la gran calidad del producto que brindamos a los clientes. Para el 2019, Pacto Global designa a UNACEM Ecuador como líder de las ODS, ¿no? Industria, innovación e infraestructura. Y para el año 2020, pues se inaugura asimismo un nuevo molino que va a brindar mejores características a nuestros productos. Y es así que estamos liderando pues en calidad en relación pues a todas las cementeras que tenemos en el país. Vamos a hablar ahora de la gama de productos. Para una calidad garantizada en su aplicación, es necesario utilizar los cementos de la familia Selva Alegre. Hoy, en la actualidad, debido a esta innovación, a este estudio, tenemos
que hay un especialista para cada necesidad. Es así que ahora tenemos el cemento Armaduro, que es un cemento que lo utilizamos comúnmente en la prefabricación, pero el día de hoy vamos a ver la aplicación pues, en estructuras. Nuestro cemento Selva Alegre, que los denominamos de uso profesional, pues porque definitivamente todos los constructores, ingenieros, arquitectos, maestros de la construcción, pues saben de sus ventajas y están perfectamente identificados con este producto. El cemento Campeón es un cemento de especialidad, de uso general, cuyas características son alta resistencia a los sulfatos, es decir, un cemento sulfo resistente, nos da muchísimas ventajas. El día de hoy pues nos atrae la siguiente temática, que es el cemento Armaduro en la construcción, aplicaciones, usos y beneficios, ¿no? Armaduro es un cemento que está fabricado bajo la norma INEN 490, equivalente a la ACTMC 595. ¿Qué conseguimos con este cemento? Acelerar los procesos de producción, los elementos que adquieren inicialmente una alta resistencia y tiene un alto rendimiento por cada saco. Habíamos dicho inicialmente que cemento Armaduro es ideal para aquellas personas, para aquellas industrias que se dedican a la prefabricación, tanto de bloques, de adoquines y de posterías, sean eléctricas, sean de bardas, todo tipo de elemento prefabricado. ¿Sí? Es importantísimo para nosotros mantener la calidad del producto. Es así que para poder manifestar, para poder evidenciar esta calidad, nos referimos siempre a esta norma que habíamos hablado de la INEN 490. Las barras de color gris representan el requerimiento mínimo indispensable y obligatorio que debe tener este tipo de cemento bajo esta norma 490, expresada pues en esta gráfica por las barras de color gris. Las barras de color negro, en cambio, son los resultados de la calidad del producto nuestro a 3 días, a 7 días y a 28 días. Como ustedes pueden notar y observar, nuestra calidad del cemento excede completamente la norma, sinónimo de garantía del producto, ¿no? Aparte de y aprovechando sus características, el cemento Armaduro es uno de los baluartes en la construcción de las infraestructuras. Las empresas constructoras que se dedican pues a la obra pública, aquí vamos a ver más obras monumentales, pues esa obra que se la ejecuta a través de los contratos públicos, contratos que lo realiza el Estado ecuatoriano como tal. El cemento Armaduro ha sabido brindar, ha sabido responder absolutamente con todas sus propiedades beneficiosas. Es así que logramos hormigones de alta resistencia inicial, ideal para hormigones estructurales, ¿no? De alto desempeño, aquellas que necesitan resistencias altas a edades iniciales. Y se pueden obtener hormigones con resistencia a la compresión entre 50 y 60 megapascales. También para los que no se llevan muy bien con los megapascales, estaríamos hablando que podemos llegar tranquilamente a hormigones de 500 y 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí estamos viendo una de las obras emblemáticas, que es el intercambiador de Atuntaqui, ¿no? Todo el eje vial que se dirige desde la ciudad de Quito hacia el norte del país. Toda esa infraestructura, todos esos pasos a desnivel, pasos deprimidos, como es este caso del intercambiador de Atuntaqui, han sido realizados con este cemento Armaduro. ¿Pero por qué? ¿Por qué utilizar el cemento Armaduro? Dirán ustedes. Porque al tener resistencias iniciales elevadas, nos permite reutilizar nuestros encofrados por mayor número de usos. Eso redunda absolutamente en los costos de construcción.
Asimismo, todas las mezclas profesionalmente hechas bajo diseños magnifican los resultados económicos que están buscando pues las empresas constructoras. No nos olvidemos que son empresas que trabajan en función de costos específicos y si logran mejorar su producción, si llegan a una eficiencia absoluta a través de un excelente producto como es Armaduro, pues llegarán a la eficacia, ¿no? Entonces, qué importante es ser eficientes, pero más aún es ser eficaces. Entonces, dentro de la industria de la construcción, esa eficacia la vamos a conseguir con el uso de cemento Armaduro. Aquí tenemos el anillo vial de la ciudad de Ibarra. Este anillo vial se ha utilizado en nuestro producto para todo lo que es las construcciones de obras de arte, cabezales de alcantarillas, muros, cunetas, bordillos, absolutamente todo aquello que debe ser construido con hormigones durables, sobre todo la durabilidad, la garantía de que todas estas obras van a cumplir pues sus periodos de diseño y un poco y mucho más allá, es decir, lo que habíamos hablado al inicio pues de la charla, conseguir esos retornos de capital que asegure el máximo beneficio para la obra pública y también para la obra privada. Tenemos también otros lugares muy importantes en que han sabido, hemos logrado calificar el cemento y han sabido aprovechar las virtudes que brinda, ¿no? Utilizar el cemento Armaduro, sobre todo, como les había dicho, para la máxima utilización de los encofrados o de las cimbras que llamamos, ¿no? Los ensayos de durabilidad que se le suele hacer al hormigón endurecido, pues nos han dado excelentes resultados y ese es la principal base para que nuestro producto sea utilizado en los más importantes proyectos, aquellos que en este caso es del aeropuerto Mariscal Sucre. No nos olvidemos que es una inversión privada, que debe dar durabilidad a través del tiempo. Esas inversiones tienen que estar aseguradas que van a tener mucho tiempo de funcionalidad, mucho tiempo de utilidad en sus inversiones. ¿Sí? El paso lateral de la Tacunga también. Aquí estamos viendo una parte del eje vial sur, aquel que sale desde la ciudad de Quito y llega hasta la ciudad de Riobamba. Toda esta magna obra que las lleva una de las grandes constructoras del país en concesión, pues absolutamente toda va siendo construida con el cemento, con este cemento Armaduro, ¿no? Valga la oportunidad de decir que son cementos, son productos que tienen un control de calidad desde su origen, es decir, desde el control de las materias primas. Contamos con materias primas de excelente calidad, con productos que se producen en mina con purezas muy altas, más allá del 90, llegando hasta el 98% de pureza en sus calizas. Entonces, son procesos completamente controlados que dan ese resultado, que dan esa forma de brindar la seguridad. Sí sería prudente que hoy pongamos, a esta hora podríamos poner unas preguntitas de sondeo. ¿Cuáles son las reglas de oro para un hormigón de calidad? ¿No? Esto es muy importante. Existen reglas de oro. La una es la selección de áridos. ¿Sí? ¿Cómo deben ser nuestros áridos? Deben ser resistentes, deben ser duros y sobre todo limpios. Utilizar agua potable. Comprar el cemento en los distribuidores autorizados, esto es muy importante porque los distribuidores autorizados están perfectamente capacitados para mantener la calidad del producto, ¿no? No nos olvidamos que las fundas pueden ser atacadas por agentes ambientales. Entonces, los distribuidores saben perfectamente cómo mantener esa calidad en sus bodegas.
Contar con un diseño de mezclas es sumamente importante porque el diseño de mezclas le va a asegurar que esa cantidad de cemento que están ustedes colocando para la fabricación del hormigón es la perfectamente rentable y la necesaria. No porque ponemos más cemento obtenemos mejores hormigones, no es así. La mezcla con la que se realiza debe ser realizada ya con máquinas. Hoy en la actualidad tenemos un sinnúmero, una gama de maquinaria que nos permite hacer unos hormigones bastante homogéneos y de muy buena calidad. Ya pasó la época en que se realizaban los hormigones en el suelo y batiendo a pala, ¿no? Eso ya hemos superado esa época y hoy tenemos hormigones premezclados en industrias hormigoneras y empezar pronto el curado, ¿no? Este curado es importante y hay que decir, persona que no cura su hormigón está definitivamente botando al tacho muchos de sus recursos invertidos para la fabricación, ¿sí? Si queremos magnificarnos, hacerlo mucho más ventajoso y obtener todos los resultados completos de los hormigones, tenemos que curar. Debemos ya contemplar que el no curar significa desperdiciar nuestros recursos económicos, toda aquella inversión que hemos hecho. También tenemos dentro de nuestra gama de productos, aparte del cemento armaduro, tenemos obviamente nuestro cemento Selva Alegre, ¿no? Es un cemento de gran versatilidad que se adapta a cualquier tipo de proyecto por complejo y exigente que sea. Se puede conseguir hormigones con resistencia a la compresión a los 28 días de 45 o 50 megapascales, ¿no? La ventaja de nuestro cemento Selva Alegre es que una vez llegado a los 28 días va a seguir ganando resistencia, una resistencia adicional, un plus para garantizar eh, ya. ¿Qué hemos hecho con nuestros cementos Selva Alegre? Obras muy importantes como el puente sobre el río Napo, los puentes sobre, el estuario del el río Esmeraldas, el metro de Quito. El bypass de Papayacta nos ha brindado excelentes respuestas en ambientes que son completamente agresivos, complejos, como son la alta montaña, los fríos excesivos, o también en los lugares donde existen calores realmente fuertes, como en la carretera, la Santo Domingo, el Carmen, que han sido condiciones duras de trabajar y que el Cemento Selva Alegre ha sabido responder bastante bien. También tenemos conjuntos habitacionales, ¿no? En que en la actualidad pues, los métodos constructivos pues nos van llevando a nuevos sistemas, nuevas formas en que nosotros tenemos que brindar las soluciones. Urbanizaciones de todo tipo, como el portal de Puembo, el conjunto Maya en La Tacunga, el portal de Puembo en Quito. También tenemos proyectos hidroeléctricos como el proyecto multipropósito BABA, la Universidad de Yachay, en San Miguel de Urcuquí, y las hidroeléctricas de Mandoriaco. Estas hidroeléctricas han sido realizadas con nuestro producto, que es el producto campeón, ¿no? Es asimismo un cemento especial, un cemento de especialidad, es un tipo HS, que significa que es de alta resistencia a los sulfatos, que estos elementos, ¿dónde los encontramos? En los suelos, en el agua, por eso es que se utilizan en este tipo de estructuras especiales que están directamente en contacto con todos esos elementos que pueden ser perjudiciales para el hormigón si es que no tiene las características que tiene nuestro cemento campeón. Este es el ideal a este tipo de mega obras.
la hidroeléctrica Sicchos, es un poquito más pequeña que la Mandurria, pero cumple pues las mismas prestaciones, las mismas características, ¿no? El saber responder, el saber resguardarse a sí mismo el hormigón para que no los agentes que se encuentran en el agua y en el suelo no lo agredan, no lo dañen y no se afecte esa durabilidad. Entonces, de hecho, nuestro cemento campeón es el cemento que más va a brindar esa durabilidad a las estructuras que utilicemos. En la provincia de Imbabura, ¿no? Nos habían dicho que esta ferrocapacitación va dirigida también a nuestra querida provincia de Imbabura, en donde se asienta pues nuestra fábrica, ¿no? Es prácticamente nuestra casa. Tenemos 22 distribuidores autorizados en los diferentes cantones, en el cantón Cotacachi, en el cantón Urcuquí, en el cantón Ibarra, Antonio Ante, Pimampiro y el cantón Otavalo, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar agradecidos pues, por el terruño, por toda la colaboración que siempre hemos recibido pues, de los vecinos de la fábrica, pues con ellos desarrollamos mucha actividad económica, social, cultural, de trabajo laboral. Estamos completamente vinculados en ese cuidado a la naturaleza que debe mantenerse para la buena mancomunidad con todos, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que han sido invertidos por parte de la empresa nos ha brindado pues esta forma de vincularnos. ¿Y cómo hemos llegado a esta vinculación con la naturaleza? Pues obteniendo por parte del Ministerio del Ambiente nuestra certificación de punto verde, ¿no? En convertirnos en una empresa socialmente responsable, obteniendo esa clasificación de empresa socialmente responsable, siendo líderes de los ODS en la 9ª Industria, Innovación e Infraestructura. Los 500 mejores proyectos, estamos inmersos dentro de los mejores 500 proyectos socioambientales que este es un premio que se da en toda la Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa inversión que realiza la empresa por mantenerse verde, por mantenerse limpia y estar colaborando pues, con la naturaleza, asegura también que la calidad de nuestros productos sean más que justificados para ese desarrollo del país. Esta sería nuestra presentación. ¿Alguna pregunta? Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. Excelente exposición, muy clara. Vamos a proceder a realizarle algunas preguntas. Rafael Gualavicí nos pregunta, buenas tardes con todos, ¿cuántos días es lo recomendable para el curado del hormigón en losas y contrapiso? Ya, los curados de hormigón siempre vamos a hacer los tiempos más prolongados que podamos realizar. Nos recomiendan 7 días siempre. La recomendación va a ser que curemos durante 7 días, mantengamos la humedad durante el mayor tiempo posible. Como les he dicho, si es que queremos maximizar toda nuestra inversión que hemos depositado en la fabricación de nuestros hormigones, sea de las estructuras que estemos haciendo, si no curamos, si no realizamos ese proceso, estamos desperdiciando nuestros recursos. Por eso, vuelvo y les repito, el curar el hormigón significa invertir, recuperar dinero, ¿sí? El que no cura está botando al tacho de la basura su plata. Así que básicamente esa es la recomendación, el máximo tiempo posible. Si son losas de cubierta, 7 días estar invirtiendo es muy bueno porque usted va a evitar fisuras que luego le van a considerar nuevas inversiones económicas. Perfecto. Cuando se funde una losa, ¿qué tan importante es hidratar a los bloques para que no absorba agua del hormigón? Sí,
Sí, así es. Es lo recomendable, es lo justamente, lo técnicamente coherente, es realizar un humedecimiento, no un encharcamiento, obviamente, pero sí humedecer completamente estos bloques. No nos olvidemos que el bloque de pomes de alivianamiento de losas, pues suele venir completamente seco, ¿sí? Entonces, que le reste el agua de amasado a nuestro hormigón no es conveniente. Entonces sí, mantenerlos húmedos antes de depositar el hormigón es lo correcto. Es una buena práctica. Gracias, Carlos. Jan Zambrano nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre cemento campeón y cemento selva alegre? Cemento campeón es un cemento tipo HS, o sea, es un cemento de especialidad, está fabricado bajo la norma 2380, ¿sí? Y es un cemento sulfo resistente, es un cemento que tiene una finura bastante alta, que produce hormigones densos, usted puede producir hormigones bastante compactos, bastante densos, que va a evitar pues que los agentes agresivos que se encuentran en el suelo y agua penetren. Entonces, es una garantía de durabilidad para los hormigones. Y nuestro cemento Selva Alegre es un cemento puzolánico que está fabricado bajo la norma 490. Ya es de larga data, pues 40 años nuestro cemento, que todos lo conocen, todas sus ventajas. Se ha mantenido en el tiempo por esa constante de calidad. La regularidad del producto Selva Alegre ha sido durante 40 años conservado y celosamente resguardado. Perfecto, la última pregunta. ¿Las trizaduras de las losas es por falta de curado del hormigón? Una parte, sí. Hemos de entender que el agua de amasado hay que protegerlo durante un tiempo prudente. No solo va a ser una falta de curado, también puede ser que está actuando acciones, efectos ambientales, como puede ser una irradiación solar muy fuerte, como puede ser el viento. Entonces, todos estos factores, tanto de falta de curado a tiempo, como una irradiación solar muy fuerte sobre el elemento que recién estamos hormigonando, o que también el agua de amasado haya tenido un exceso, puede devengar en fisuras. Listo, y ahora sí, Carlos, la última pregunta. hemos tenido tantos el día de hoy. Con el cemento campeón puedo fundir bordillo a ceras que están expuestas a humedad. Sí, como no, justamente al ser un cemento destinado a soportar esos factores químicos, esos elementos químicos que tenemos en los suelos y en las aguas, pues el cemento ideal para realizar estos elementos es el cemento campeón. Perfecto, mi estimado Carlos, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos algunas preguntas, tanto en el chat como en el área de preguntas y respuestas, que les solicitamos nos ayude contestando las mismas. Con Muchísimas mucho gusto. gracias. Ahora tenemos el gusto de presentarles a Santiago Vélez Guayasamín, asesor técnico de ANDEC, con el tema corrosión del acero, causas y consecuencias en estructuras de hormigón armado. Bienvenido, mi estimado Santiago. Hola Jennifer, muy Sí, mi buenas estimado tardes. Santiago. ¿Cómo estamos Jennifer? Muy buenas tardes y nuevamente gracias por la invitación. Gracias, Santiago. Si alzamos un poquito la voz. Perfecto. Procedemos a compartir pantalla. Sí, un momentito. Bien, estamos ahí. Compartir. Listo. Jennifer, si nos puede, por favor, confirmar. Sí, estamos con la presentación en Perfecto. PowerPoint. Si ponemos Ya, en formato presentación, perfecto.
Vamos con el videito. Bien, Jennifer, se ve. Estimado Santiago, estamos, si procedemos a compartir pantalla. Correcto. Un segundo. Estimada Nicole, ¿podríamos compartir pantalla, por favor? Ya, ahí está. Me parece que estamos ahí. Sí, solamente le ponemos el formato presentación. Ya, perfecto. Listo, estamos listos. Listo, muy buenas, muy buenas tardes a todos los participantes. Reciban un cordial y atento saludo de quienes formamos la familia ANDEC, Acerías Nacionales del Ecuador. Y en esta ocasión pues tenemos el agrado de compartirles en este espacio un tema bastante interesante, de mucho interés sobre todo a los constructores, y es la corrosión del acero, causas y consecuencias en estructuras de hormigón. ¿Sí? Bien, tomando en consideración aquello, me permito presentarme. Soy ingeniero civil por la Universidad de Cuenca, con máster en estructuras y gestión empresarial en Imperial College London. Actualmente soy asesor técnico de la empresa ANDEC, docente de la Universidad de Cuenca, fiscalizador del proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora, representante del American Concrete Institute y galardonado nacional por parte de la CENESID. Así que empezábamos esta ponencia y primeramente presentándoles a ustedes y poniéndoles a conocimiento que cumplimos precisamente en este 2020 50 años construyendo un país con esa fuerza interior. Fue precisamente en los años de 1964 en donde debido a las diferentes necesidades de desarrollo de nuestro país, es que se crea esta primera empresa siderúrgica, y desde ahí pues hemos venido trabajando en grandes proyectos que ya los voy a mencionar posteriormente. Sin duda, nuestra misión es de fabricar y comercializar productos de acero de calidad mediante el abastecimiento de excelencia, asesoría especializado y asistencia tecnológica para satisfacer las necesidades del mercado, sí, del acero ANDEC AAA. Nuestra visión, sin duda, será también ser una empresa líder en innovación bajo un esquema AAA con capacidad de satisfacer las necesidades del mercado del acero a nivel nacional y regional. Bajo esa premisa, es importante iniciar con el tema indicando que es la corrosión del acero. Primeramente, debemos entender que todos los metales se corroen, y de ahí los metales en sí pueden ser el bronce, puede ser el acero, puede ser el cobre, puede ser el aluminio. Todos estos metales de por sí se originan en forma de óxidos y posteriormente son refinados para conseguir nuestro acero. Pero sin duda el comportamiento de los materiales es de que estos tienden naturalmente a revertirse, es decir, a retomar su estado original cuando estos se exponen al medio ambiente. Es por eso que si vemos esa barcaza, tenemos aquí, sin duda cumplió su vida útil, generó tal vez problemas económicos, y esto es debido a que los metales en sí se corroen. Al tener esto en consideración, es importante, nos preguntamos si el metal se corroe cuando la superficie se expone al aire y al agua. Tal vez una de las grandes preguntas que nos hacemos los constructores es de que si es que el concreto es poroso y contiene agua, entonces, ¿por qué el acero de refuerzo incrustado en el concreto no se corroe rápidamente? Y eso es precisamente, y la respuesta a aquello es debido a que los metales sí se corroen en soluciones ácidas. Es decir, aquí podemos ver en la parte inferior izquierda, podemos ver una escala de pHs, en donde podemos ver que un pH es neutro cuando es 7, y cuando es superior a 7 es una solución alcalina, y cuando es menor a 7 es una solución ácida.
Así que los metales se corroen cuando están en soluciones ácidas, pero ¿qué pasa? Que cuando la varilla de acero está en este medio de dentro, incrustado en el concreto, debemos entender que el concreto, sí, o el cemento en sí está formada por sodio y potasio, que son los que forman el álcalis del cemento, lo cual le hace una solución alcalina, y de ahí es que se forma una capa pasiva de óxido de hierro en la superficie del acero. Y una vez que se forma esta superficie de acero, esta es como una película densa e impenetrable que muchas de las veces evita la corrosión. Y normalmente esta película tiende a repararse y también a regenerarse siempre que exista un ambiente alcalino, como lo podemos ver de esa manera. Bien, entonces, si bien el acero no se corroe, vamos a ver por qué a veces, muchas de las veces sí sucede esto. Y es precisamente, debemos entender que existen dos principales mecanismos de corrosión. Primero, el primero que es la carbonatación, o es por la presencia de CO2, o ya sea por los cloruros, ¿sí? Ya sea los cloruros de sodio, así como también los cloruros de calcio que pueden estar presentes en los diferentes ambientes. Cuando hablamos de carbonatación, hablamos de que el CO2 de la atmósfera se disuelve en la solución de los poros del hormigón para así formar el famoso ácido carbónico. Y a su vez, la carbonatación del silicato cálcico hidratado del cemento puede ocurrir siempre y cuando, en este caso, la porlandita del cemento disminuye. Esto podemos nosotros darnos cuenta en la siguiente expresión química. Tenemos el CO2 más el agua, forma en sí, tenemos el ácido carbónico, y el ácido carbónico, si es que nosotros lo unimos con el hidróxido de calcio, sin duda tenemos el carbonato de calcio. ¿Sí? Así que esto conforma también ciertas moléculas de agua. Aquí vemos ciertas estructuras de hormigón armado, que vemos que existe un cierto desprendimiento, y también podemos ver en la parte inferior, se ve cierta corrosión en el acero debido a este fenómeno de la carbonatación. Muchas de las veces existen esto, porque nosotros vemos la carbonatación y debemos medir. Entonces, uno de los medios o de las diferentes pruebas para determinar si un concreto, una estructura de hormigón está carbonatizada, es mediante las pruebas de fenolftaleína, que consiste en añadir al hormigón, y vamos a ver cómo es que el concreto cambia de color, es decir, vemos un concreto carbonatado, mientras un concreto sano que está en púrpura. Normalmente el concreto carbonatado es cuando el pH de la solución baja al 9.5, y por lo tanto produce esta corrosión del acero. Por otra parte, el ataque de los cloruros, sin duda, son aquellos que atacan la capa pasiva del acero e inician el proceso de corrosión, como podemos ver en las imágenes, sobre todo cuando existen, como podemos ver en estas dos imágenes, son de puentes, son de bahías, en donde vemos que el hormigón está en contacto con el agua, y el agua tiene ciertas sales comunes, como puede ser el cloruro de sodio, así como también el cloruro de calcio, y los cuales conllevan a este deterioramiento dentro de las estructuras. Un poco más químicamente podemos resumir en lo siguiente, ¿no? Podemos darnos cuenta que tenemos acá nuestra capa de concreto, así como también nuestra varilla, y en sí vemos que tanto estos dos factores, tanto el CO2 así como también la presencia de sales, destruyen la capa pasiva por los dos y hacen que el pH de la solución de poros del hormigón sea menor al 11, y por lo tanto empiece a haber una destrucción de esta capa, y lo cual expone totalmente al acero. Una vez que pasa eso, podemos darnos cuenta en el gráfico derecho, podemos darnos cuenta que los iones de hierro empiezan a disolverse en la solución,
y los electrones viajan a través de la varilla al famoso cátodo, que es una parte también de la varilla, y al estar con el cátodo, estas se combinan con el H2O, con el agua y con el aire, y de esta forma, con la solución de poros, actúa como un electrolito y de esta manera se completa el circuito que en sí no es más que una reacción electroquímica. Y de igual manera, vamos a ver que los OHs, ¿sí? O los hidróxidos viajan nuevamente y se combinan con los iones de hierro, y una vez que se combinan con los iones de hierro, se producen los hidróxidos de hierro, los hidróxidos férricos, y luego vemos aquí en la pantalla roja, vamos a darnos cuenta que es el famoso hidróxido de hierro hidratado. Y una vez que se conforma este hidróxido de hierro hidratado, podemos darnos cuenta de cómo es que empieza a aparecer las diferentes fisuras en el concreto, y lo cual permite en sí los diferentes fisuramientos, y de por sí causa algunos estragos dentro de la construcción. Entre ellos, sabemos que el momento de que el aire y el agua empiecen a penetrar y una vez que la capa pasiva se haya destruido, el área del acero empieza a disminuirse, y por lo tanto al disminuir esa área reduce también la capacidad de carga que tiene la estructura, ¿sí? Debido a que este agrietamiento, además de disminuir esta área, también existe una pérdida de unión o de adherencia entre las diferentes barras de refuerzo con el concreto. Y de por sí, una vez que las fisuras empiezan a interconectarse entre ellas, pues aumenta la entrada de más agentes y produce lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un esquema muy fácil de entender en donde tenemos nuestras varillas de acero o reinforcement, y una vez que se crean las fisuras, empiezan estas fisuras a conectarse, se pueden producir un descascarillado, y posteriormente existe este proceso que es el de laminación, que lo pudimos ver en las estructuras de la costa, que lo vimos en ciertos otros lugares. Existe también algo muy interesante cuando hablamos del fisuramiento, es la tendencia que existe del fisuramiento, sobre todo dependiendo del tipo de resaltes. Existen varillas que son resaltes perpendiculares al hormigón, y hay otros que son inclinados. Y como podemos darnos cuenta, existe una cierta tendencia en que aquellos que tienen la perpendicularidad, el ancho visible de la fisura es menor al ancho visible de aquellas que tienen una cierta inclinación, y por lo tanto sabemos que esas tendencias de fisuramiento sin duda van a causar y van a tener ciertas consecuencias en el hormigón. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias en estructuras de hormigón? Sí, sin duda es la durabilidad de las estructuras. Sabemos que en algunos países, incluso los países gastan el 50% del presupuesto de construcción para mantenimiento, lo cual realmente son cifras bastante altas cuando no se realizan muy bien las estructuras. En un estudio que se lo hizo con Wong en Londres, podíamos darnos cuenta de que más del 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, equivalente a más de 350 billones de dólares por año, está presupuestado para el mantenimiento y reparación de estructuras hechas de hormigón o de concreto. Y por lo tanto es interesantísimo darnos cuenta de qué tan importante es entender y sobre todo evitar esta corrosión. ¿Sí? Cuando una estructura está muy bien concebida, es decir, está muy bien construida, es capaz de soportar diferentes tipos de sismos. Recordemos nosotros que estamos en un ambiente o estamos situados, el Ecuador realmente está situado entre dos placas, ¿no? La placa de América del Sur, así como también la placa de Nazca.
Y normalmente estas dos placas tectónicas son las que producen que estén chocando continuamente y hacen que nuestro Ecuador esté situado en una zona altamente sísmica. Y eso podemos darnos cuenta debido a que si vemos en las diferentes estadísticas, realmente es interesante darnos cuenta de que Ecuador ocupa ocupa el noveno puesto de los terremotos más grandes que han sucedido acá en la historia de la humanidad. Así que, y sin duda, pues la parte de recientemente, recordemos el 16 de abril de 2016, cuando hubo el terremoto, es cuando realmente en un sismo se puede comprobar la eficiencia del diseño estructural, así como también la calidad de los materiales y el proceso óptimo de elaboración y la parte óptima de construcción. Entonces es importante darnos cuenta y entender que nosotros como ecuatorianos estamos en una zona altamente sísmica y por lo tanto requerimos materiales de construcción con mucha mejor calidad. ¿Sí? Experiencias que nos han dejado la historia, aquí podemos darnos cuenta en 1995 en México, DF, podemos darnos cuenta que hubieron algunos aprendizajes muy interesantes, entre ellos el uso de varillas lisas, muchas de las veces incluso ni se utilizaban estribos, estribos en las columnas, y eso hizo que al momento de que exista un sismo, se produzca como una explosión. Se dan cuenta cómo es que las varillas se abrieron, ¿sí? Y provocaron que, en este caso, las columnas fracasen, y una vez que las columnas fracasan, pues las losas es como un efecto dominó, que empiezan a caer las unas con las otras, y realmente eso fue algo que se aprendió en México en 1985, perdón. Y también vemos acá otra imagen, ¿no? Vemos aquí tipo S, y es debido a los movimientos telúricos que hubieron. La losa superior tuvo una cierta movimiento con respecto a a la losa inferior, y por lo tanto se produce este tipo de S, ¿no? Que realmente hizo que las columnas fallen y por lo tanto provoquen el colapso de las diferentes estructuras. Debido a estas lecciones que nos ha dado los diferentes sismos, es de que se ha dicho que el acero corrugado es muy importante debido a que esas estrías o esos corrugados son los que permiten en cierta forma mantener esa mejor adherencia entre el hormigón y el acero. Y así se forma el famoso matrimonio perfecto entre ambos materiales. Hay que entender también que por lo general existen diferentes tipos de varillas que difieren en cuanto a los diámetros y que pueden ser de 8 a 32 milímetros de diámetro, cortadas, figuradas, ¿sí? Ya sea de 8, 10, 12 metros, incluso si es que existen proyectos especiales puede ser superior esa longitud, y podemos darnos cuenta de que estos diámetros son los que pueden ser utilizados en las diferentes estructuras y así poder diseñar correctamente. Nuestros productos como Andec nos caracterizamos porque además de tenerlos laminados en caliente, como ha sido las varillas corrugadas, las barras cuadradas, la varilla grafilada, la varilla redonda lisa, los alambrones y la varilla trefilada. Además, nosotros contamos con laminados en frío. Tenemos las electromallas, tenemos las armaduras, tenemos los estribos y figurados que actualmente se están utilizando mucho debido a este proceso, a esta pandemia, y se quiere evitar mucho también ese contacto. Así también tenemos las canastillas o dowels, así como también los techos, que es una de las innovaciones que se hizo durante esta época. Entender que uno de nuestros productos estrellas dentro de Acerías Nacionales del Ecuador es el proceso TEMCOR, ¿sí? Que es el proceso de termotratado,
que nos permite diferenciarnos muchas veces de la competencia, debido a que nosotros controlamos ese enfriamiento de la varilla y nos permite mejorar las diferentes propiedades físico-mecánicas que tiene la varilla. Jennifer, procedemos a hacer la pregunta. Sí, mi estimado Santiago, en este momento. Puede continuar, por favor. Muchas gracias. Bien, tomando eso en consideración, uno de los ensayos más utilizados a nivel internacional para medir la calidad de una varilla es mediante el ensayo de tracción. Y el ensayo de tracción consiste en ejercer una fuerza axial, uniaxial, que tiende a alargar la varilla, de manera de que al momento que se da carga, empieza a deformarse la varilla y de esta manera podemos darnos cuenta, tenemos acá en la parte inferior, tenemos una prensa, conocido como es la máquina universal. Podemos darnos cuenta aquí la varilla, cómo es colocada, y en el gráfico podemos darnos cuenta el gráfico tensión versus la deformación. Y podemos darnos cuenta que a medida de que se va dando carga a la varilla, se va deformando más la varilla, y de esta forma empieza empieza a crecer la curva, ¿sí? Hasta cierto punto, y luego vemos que existe una reducción en la sección media, y finalmente la rotura, se forma este cuello en la varilla hasta que ésta fracase. Normalmente, esta curva esfuerzo-deformación está contemplada tiene diferentes tipos de límites, ¿no? Tenemos un límite de fluencia, el límite de resistencia a la tracción, así como también el alargamiento, previamente mencionado. Cuando hablamos de fluencia, normalmente vemos que las varillas deben tener una fluencia mínima de 420 megapascales, o ya sea 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando estamos en una fluencia máxima debe ser de 540 megapascales, o también alrededor de 5.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de resistencia de la tracción mínima, estamos cerca de los 550 megapascales, o los 5.500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el alargamiento que se tiene en las varillas va a depender mucho del diámetro que se tiene. Es decir, varillas de 8 a 20 milímetros, 14% de alargamiento mínimo en una probeta de 200, de una longitud de 20 centímetros. Tenemos de 22 a 36 milímetros, eso el 12%, y para varilla de 40 milímetros se tiene un alargamiento de 10%. Este también es un aspecto muy interesante de evaluar, es precisamente el gráfico esfuerzo-deformación. Cuando hablamos de esfuerzo, vemos que se tiene una zona elástica, luego una meseta de fluencia, y luego empieza a haber un incremento de la resistencia a tensión de la varilla, y esto es debido al endurecimiento por la deformación. Una vez que se ocasiona esta tensión máxima, la varilla tiende a disminuir la sección, por lo tanto existe una zona que es de tensión post-máxima hasta que se fisura. Aquí es interesante, dentro de los ingenieros que estén acá presentes, darnos cuenta que la relación F sub S sobre F sub Y sin duda es aquel que nos permite indicar la reserva de resistencia que tiene el acero una vez iniciada su plastificación, o también conocida como el endurecimiento, que se utiliza mucho en las diferentes construcciones. Bien, tomando eso en consideración, debemos tomar en consideración que Andex se caracteriza porque además de producir acero, nosotros estamos certificados mediante normativas nacionales e internacionales. Nacionales, tales como la INEN, así como también internas, y mucho mejor si es hecho en Ecuador, y así también las normativas internacionales, como son la ISO 9001, la ISO 14001, y la de seguridad, que es la 18001, que son las
certificaciones internacionales que permiten garantizar la calidad de nuestros productos. Estas son algunas normativas nacionales, la INE 2167, la INE 102, así como también la INE 1511, tanto para las varillas, así como también para los alambres respectivamente, que normalmente nos controlan. Se hace una inspección interna, así como también externa, con la finalidad de que garanticen que nuestras varillas cumplan con estos requisitos mínimos. Así también darnos cuenta de que si bien les he explicado un poco acerca de la varilla, debemos entender de que una varilla, un elemento, puede ser doblado, pero esto debe ser doblado bajo técnicamente, es decir, si yo tengo una varilla de 8 milímetros, debo por lo general utilizar un equipo conocido como mandril que nos permite doblar las varillas y de esta manera ver que la varilla como tal trabaje correctamente y no esté fisurada o no se produzcan microfisuras en la varilla como tal. Entender también que si nos damos cuenta de la tabla, por lo general son el diámetro del mandril es 3 veces el diámetro de la varilla, es decir, si tengo una varilla de 8, 8 por 3, 24, si tengo una varilla de 10, 30, si tengo una varilla de 12, 36, y así progresivamente dependiendo del diámetro que se tenga la varilla. Manteniendo estos diámetros del mandril, aseguramos el correcto uso de la varilla. Sin duda, esta parte de las propiedades del doblado son también otras características principales que se realizan en obra, así como también cuando se hacen pedidos especiales de estribos ya conformados. Por lo general, nosotros garantizamos que al momento de hacer el doblado no exista ningún tipo de fisuramiento. Recordar que la ductilidad de seguridad, que en sí ANDEC da esa seguridad y por lo tanto los constructores pueden construir sin ningún inconveniente. Estas son experiencias reales que podemos darnos cuenta en obra. Por lo general se toma este banco, se colocan ciertas varillas, nos respetan el doblado previamente indicado, ¿sí? Y por lo tanto, al momento de que se utilizan los tubos, estos ingresan a las varillas y a veces hacen que exista un doblado violento en la costilla y, por ejemplo, podemos ver que cuando no existe un doblado adecuado, se generan estas diferentes fisuras. Aquí también vemos el famoso perro, que lo dicen en algunas zonas acá del Ecuador, y podemos darnos cuenta cómo es que existe el doblado incorrecto, debido a que tienden a doblar con respecto a la costilla longitudinal, a las costillas transversales y más no a la longitudinal, que es lo que veremos a continuación. Veamos el gráfico de la derecha, vemos el mandril que está colocado, vemos cómo es que no está siendo doblada adecuadamente debido a que acá deberíamos girar 90 grados y de esta manera el giro debería ser con respecto a esta costilla longitudinal. ¿Cómo se vería lo correcto? El doblado correcto es como lo vemos acá. Vemos aquí nuestros mandriles, aquí vemos la varilla ANDEC y vemos acá también los diferentes corrugados, ¿no? Y vemos que cuando se hace el doblado, realizarse precisamente en este corrugado o en este resalte longitudinal, tal como lo vemos acá. Cuando se dobla de esta manera, se produce o se garantiza que la varilla esté correcta. Finalmente, creo que es importante indicar las estructuras que hemos estado presentes a nivel nacional, ¿sí? Y entre ellas, pues tenemos tanto la represa Baba, tenemos también el puente de Sucumbíos, tenemos el puente 24 de Mayo,
tenemos uno de los puentes emblemáticos dentro de Bahía de Caracas, que son el puente Los Caras, así como también ciertos intercambiadores, como podemos ver acá en Guayaquil, también, así como también aeropuertos como el de José Joaquín de Olmedo, otras obras monumentales, como podemos ver acá, es el The Point, ¿sí? Precisamente acá en Guayaquil, el Quicentro Sur, el Hilton, así como también para aquellos barcelonistas, también siéntanse orgullosos que están respaldados bajo Varilla Ande. Tenemos acá los túneles del Cerro Santana y así como también el Banco de la Previsora, que han sido, sin lugar a duda, han sido las diferentes estructuras que pese a los sismos que hemos sufrido acá, bueno, los ecuatorianos, pues estas construcciones están de pie y con eso pues se garantiza que al utilizar ANDEC seguramente estamos construyendo estructuras seguras. Sin más por el momento, agradecerles mucho. Mi correo electrónico para preguntas un poco más profundas son alveles@andec.com.es y aquellos que quieran visitar nuestra página web y nuestros productos o mayor información pueden hacerlo a www.andec.com.es. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Santiago. Muy importante y muy innovadora su intervención. Ahora vamos a continuar con preguntas del público. Tenemos una pregunta del ingeniero Víctor Flores. En la costa se utiliza mucho la arena de mar para preparar el hormigón. ¿Cuáles son las recomendaciones para no corroer el acero? Bien, si bien tenemos esta, debemos nosotros primero, hemos dicho, es importantísimo ver los diferentes tipos de cemento que vayan a utilizarse en obra. Principalmente hemos indicado previamente que en sí la varilla cuando está en una solución alcalina está protegida la varilla. Sin embargo, muchas de las veces, cuando el hormigón se hace con arena del mar, es decir, tiene cloruros de sodio, así como también puede estar presente los cloruros de calcio, eso hace que la capa del acero empiece a destruirse, esta capa pasiva si me permiten, voy a colocar acá, esta capa pasiva empiece a destruirse y provoque la destrucción de esta película densa e impenetrable, y eso va a permitir que se generen estos mecanismos de corrosión y de esta manera se produzcan las diferentes fisuras y realmente decíamos que la arena del mar no es la mejor solución cuando se emplee en la costa sobre todo. Sin duda, pero esa parte ya iría un poco a la parte de hormigón. Creo que en este caso existen también aditivos, existen diferentes tipos de cemento que realmente permiten a que contrarrestar este ataque. Gracias, Santiago. Brian Vidal nos consulta. Al momento de no hacer el giro correcto con el mandril adecuado, ¿qué propiedades pierde la varilla? Bien, una de las situaciones cuando no se utiliza, lo estamos esforzando a la varilla antes de colocar en sitio. Es decir, si nosotros vemos aquí nuestro gráfico esfuerzo de formación, si nosotros no utilizamos correctamente el mandril, nosotros estamos esforzándole el material antes de que esté en obra. Es decir, si ya está esforzado y existe un efecto sísmico, pues la capacidad de absorción de la energía será menor a aquella que no ha sido esforzada previamente. Por lo tanto, se recomienda utilizar estos mandriles según indican las normativas internacionales como es el ACI o el American Concrete Institute. Gracias, Santiago. Andrés,
Javier nos consulta, ¿qué aditivos pueden emplearse al hormigón para mejorar la capa pasiva y evitar el ingreso de agentes corrosivos? Bien, existen ciertos tipos de aditivos que se pueden colocar en las mezclas, así como también los inhibidores de corrosión, ¿sí? Que no son más que forman una película en este caso en el proyecto que tuve la oportunidad de trabajar, utilizaban los inhibidores de corrosión precisamente para proteger a la varilla y de esta manera aumentar la vida útil de los proyectos. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por su tiempo, por su clara exposición. Tenemos algunas preguntas, si es tan amable, si las puede contestar en el chat y en el área de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, muy amable, mi estimado Santiago. Gracias a ustedes, Jennifer. Gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a Alex Valladares, ejecutivo de cuentas clave de Cablec, con el tema Ventajas de uso de cables de baja y media tensión. Bienvenida, mi estimado Alex. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, un gusto realmente haber escuchado las anteriores intervenciones. Entonces espero realmente y bueno, les primero felicito por estar acá. Yo creo que ya desde ahí vamos ganando, ¿no? Realmente que las personas están interesadas en poder aprender un poco más y efectivamente eso nos hace grandes a todos, ¿no? Y bueno, Jennifer, no sé, ¿puedes confirmar que efectivamente se vea la pantalla correctamente? Estamos perfectos, Alex. Está muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, felicitarlos netamente por darse un tiempo para poder tener un poco más de conocimiento. Lo mejor es inculcarse día a día y les agradezco realmente por asistir. Espero esta capacitación les sirva. Si tienen alguna duda, alguna cosa, no duden por favor en mencionarlo. Están las preguntas abiertas y trataré de ser lo más explícito posible. Entonces, pueden ver por ejemplo, un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Como lo mencionaron, mi nombre es Alex Valladares. Yo soy el gerente de cuentas claves para la zona costa. Bueno, soy ingeniero eléctrico y también máster en administración de empresas, ¿no? Vamos a hablar hoy día del tema sobre ventajas en uso de cables de baja y media tensión. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema. Pero antes de esto, sería interesante un poco saber quiénes y nos conozcan un poco más, ¿no? Saber que Cablec, inclusive en este año, cumplimos 60 años desde que arrancó en Ecuador, ¿no? Desde que fue fundada. Y efectivamente ha sido un tiempo de mucha historia, un tiempo de efectivamente aprendizaje. Hemos pasado, y bueno, todo este tiempo que voy a explicarlo, podemos ver que netamente siempre hemos tenido un poco de sinergia con todos los cambios, con todos efectivamente los productos que hemos innovado y que hemos sido los pioneros, inclusive en traer todos los nuevos productos al país, ¿no? Que ayudan efectivamente en la mejor construcción, tener netamente mejor ahorro y todo lo que vamos a mencionar en este instante, ¿no? Entonces podemos ver que en 1960 se fundó como Cablec, ¿no? Y en 1969, netamente una empresa muy reconocida que inclusive queda todavía en la retina, por ejemplo, de muchos de nuestros clientes y nos reconocen por eso, que fuimos parte de Feld Dodge, una empresa americana, que en 1969 adquiere el 70% de acciones de Cablec, ¿no? Impulsando efectivamente a nuevos portafolios, ingresaron nuevos productos que efectivamente fueron mucho más destacados, ¿no? Durante toda esta época. Y como mencionaba, tenía todas estas empresas durante el tiempo ha sido siempre la innovación. Entonces en el 2007 pasamos a ser, por ejemplo, de parte de Feld Dodge, pasamos a General Cable. General Cable efectivamente compra a todo lo que Feld Dodge y entre esos, por ejemplo, estaba Cablec, ¿no? Entonces, ¿en qué se venían? Netamente es en la innovación del mercado, ¿no? Y seguimos con lo mismo, con lo mismo de tener muchos nuevos productos y traerles a ustedes cada vez un poco más de nuestro portafolio, ¿no? En el 2018 realmente ocurre un hito en la industria, debido a que
General Cable, como lo había mencionado en el 2017, ya era en este momento la empresa número 3 del mundo. Entonces, en el 2018, cuando es adquirida efectivamente por Prysmian Group, que es la empresa número 1 del mundo, ¿no? Y es una empresa italiana que tiene más de 140 años de experiencia en el mercado, pasa a ser la número 1 en el mundo. Entonces, ustedes pueden ver que netamente a nivel mundial, porque realmente dentro de la industria de los conductores de telecomunicaciones, eléctricos, efectivamente ya pasamos a ser mucho más, ¿no? Entonces, sin embargo, y eso es muy importante, Prysmian siempre nos ha tomado como Cablec, y así como todos nuestros clientes también los tienen en la retina, que Cablec es una marca vital en el corazón de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, por eso se ha mantenido la marca Cablec, efectivamente, para que ustedes lo reconozcan y sigamos cumpliendo todas sus expectativas que efectivamente ustedes siempre están, ¿no? en el del día a día. Vamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver, voy a poner esto, bueno, entonces como ustedes pueden ver, netamente, al ser un poco el grupo ya global, nos encontramos en más de 50 países. Tenemos inclusive más de 112 plantas, ¿no? A nivel mundial en diferentes continentes, como lo pueden ver aquí, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, ¿no? Y, por ejemplo, nos caracterizamos justamente por tener centros de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los centros de desarrollo? Que efectivamente vamos a tener nuevas tecnologías, vamos a innovar. Parte de la innovación es parte fundamental de este grupo, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que realmente para el jugador traigamos nueva tecnología y eso mejore en ahorros y demás, efectivamente, por ejemplo, diferentes usos que ustedes lo pueden utilizar. Ahora, contamos con más de 30.000 y efectivamente estamos sobre los 11 billones anuales de dólares, ¿no? Entonces, esto es muy importante y podrán ver un poco la magnitud de la empresa, ¿no? De lo que estamos hablando. Y bueno, acá en cambio vamos a ver un poco de lo que es, de qué países traemos efectivamente los materiales y que realmente siempre nos caracterizan, porque todos, en cualquier planta que nosotros traigamos materiales, siempre va a tener el respaldo de Prysmian, el respaldo de Cablec, y efectivamente va a ser siempre, como digo, de muy buena calidad, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más adelante qué es lo que lo que nos caracteriza, realmente nos da ese plus, ¿no? Pero sin embargo, acá pueden ver que en la actualidad todo lo que es los cables de construcción e infraestructura en baja y media tensión lo traemos de Chile, de la fábrica de Cosesa, ¿no? Lo que es de construcción e infraestructura, como lo que son concéntricos, sólidos, desnudos, estamos trayendo de la fábrica de Procable, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, los cables armados, instrumentación, que son cables muy especiales para el sector petrolero, para el sector minero, lo estamos trayendo de Estados Unidos, debido a que son unos cables muy especiales, ¿no? Y todo lo que es, por ejemplo, cables de telecomunicación, fibra óptica, categoría 5, 6, que netamente tienen muchísima calidad, están viniendo netamente de la fábrica de Sorocabo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, y como tengan siempre seguro que realmente de cualquier fábrica que venga de nosotros el cable, tiene la garantía de efectivamente de que sea construido por la empresa más grande del mundo en conductores eléctricos, ¿no? Entonces, aquí vamos. Pues primero, como les mencionaba, el respaldo de la empresa número 1 del mundo, como lo es Prysmian Group. La pureza del cobre, que es confirmada al 9.9%. Tenemos un mayor amperaje en el mercado, que efectivamente eso lo pueden ver por la calidad del cobre y netamente por el peso. Hay que tener en cuenta que netamente en un cable, efectivamente siempre el valor, lo que va a ser el valor de la cantidad de cobre que tiene. Muchas personas, por ejemplo, están un poco, digamos, confundidas debido a que piensan que cuando la chaqueta es más gruesa, tiene que ser, o sea, puede ser mejor. Sin embargo, no. Netamente lo que es el conductor siempre es el que realmente es vital en la construcción de un cable eléctrico, ¿no? Y bueno, podemos ver que netamente la resistencia de 90 grados centígrados y seco en húmedo con el diamante THN2, lo pueden ver en nuestros THN Flex, que son los comerciales 10, 12, 14.
y efectivamente en otros calibres, ¿no? Y tenemos algunos también recubrimientos nylon que tienen aditivos que vuelven extra deslizante nuestro cable. ¿Y esto para qué nos sirve? Netamente para que el cable pueda tener inclusive un mayor deslizamiento en todo lo que son las canaletas y esto efectivamente evite daños y ahorre tiempo inclusive en la instalación, que eso es muy, muy importante, ¿no? Utilizamos un PVC compactado, que netamente, ¿qué es lo que hace esto? Hace que haya una reducción del tamaño, que ojo, no porque sea, no porque sea, por ejemplo, mucho más, el diámetro sea más pequeño, quiere decir que efectivamente va a conducir menos, nada que ver. Sin embargo, es que es compacto para que entren más conductores por un ducto y sin embargo teniendo la capacidad de tener mayor amperaje, ¿no? Que eso es muy importante y esto nos diferencia, ¿no? Todas estas partes muy técnicas, ¿no? Que tienen todos nuestros materiales, ¿no? Otra parte importante, que netamente estamos, que quiere ir hacia el futuro, que quiere impulsar las nuevas prácticas, tanto técnicas ambientales, tenemos que nuestro PVC en todas nuestras chaquetas no contiene plomo. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Netamente es un cable que es tóxico y para que ustedes conozcan, netamente todos los cables halógenos. Por eso que cuando existe incendio, la gente efectivamente no fallece porque se quema, sino netamente porque se asfixia, ¿no? Por todos estos halógenos que tiene, como el plomo, el bromo, el cloro. Sin embargo, nosotros como parte de apoyo a la sociedad, por parte de efectivamente de ir hacia la de la salud, hemos hecho esto que netamente el PVC en todas nuestras chaquetas, en todos nuestros cables, no tienen, por ejemplo, plomo, ¿no? Y por ende, efectivamente, el PVC es más amigable para lo que es el ambiente, ¿no? Y es fácil de reciclar por lo mismo que estamos mencionando. Entonces, aquí vamos un poco ya entrando a un poco la parte técnica, ¿no? La parte básica que, por ejemplo, ¿qué es un conductor eléctrico? Entonces, sabemos que un conductor eléctrico es un material que permite el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Los mejores conductores eléctricos son los metales, que como lo sabemos, que es el oro, el cobre, el aluminio, y bueno, hay aleaciones. Sin embargo, el cobre siempre es el sugerido para la conducción eléctrica porque a diferencia de otros tiene más conductividad. Nosotros no utilizamos las aleaciones, siempre hay corrosión, entonces no lo recomendamos. Como pueden ver en la presentación, pueden ver lo que son los cables de construcción residencial y comercial, los cuales son calibres efectivamente más para conexiones domésticas. Y podemos encontrarlos en lo que son alambres y lo que son cables. Ya vamos a ver un poco qué diferencia que sea un cable y que sea un alambre, ¿no? Y podemos verlos en lo que son los calibres 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? Y podemos encontrarlo en THCN y THCN Flex. Y vamos a ver qué diferencia un THCN y un THCN Flex. Eso es importante saber para que ustedes sepan y efectivamente lo puedan a las demás personas también mencionarle, ¿no? Ahora tenemos lo que son los cables de fuerza, que en cambio son conductores que se utilizan para cometidas de conexiones de motores, transformadores, generadores y todo lo que son máquinas eléctricas. Y encontramos efectivamente los calibres un poco aparte del calibre 4, 2, 1, 0, 3 ceros, hasta el 1000 MCM, ¿no? Estos conductores, que son de mayor diámetro, se los puede utilizar, los puedes encontrar con chaquetas THCN, THCN Flex, Superflex y TTU, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, todo este tema, hay que, por ejemplo, voy a dejar un poco más claro porque tenemos que tener claro que netamente cuando un cable es un alambre, quiere decir que netamente solo es un hilo, ¿no? Es un cable, ya tiene varios hilos y entre más hilos tenga un conductor, el cable va a ser más flexible. Entonces eso es importante tenerlo y poder saber. Los que, bueno, han seguido siempre nos hemos desplayado de esta forma y espero efectivamente ustedes sigan enganchados con las más charlas para saber un poco más de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué es el PVC, ¿no? Y las diferencias entre las chaquetas, que eso es muy importante, ¿no? Entonces sabemos que el PVC es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro, ¿no? Y justo es lo que mencionábamos, lo que son los halógenos, ¿no? Entonces, para obtener se usa petróleo en un 43% y la sal común en un 57%. Aquí vemos quién es el científico que efectivamente lo descubrió, ¿no?
Y efectivamente, por casualidad, fortuna, cuando lo puso, o sea, realmente dejó olvidada el polímero con una probeta en el sol, efectivamente pudo ver que realmente se hizo un plástico, ¿no? Y efectivamente cuando hablamos de plásticos, hay que saber cuál es la diferencia de un cable termoestable con un cable plástico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? Porque esto es importante saberlo, porque realmente según estas dos características, ustedes netamente van a ver que un cable puede ser un poquito más económico digamos, o un poco el precio más elevado, porque cada uno tiene características técnicas distintas, ¿no? Por ejemplo, el cable que sea termoplástico, por lo general es un cable que está recomendado para uso interior. Y un cable termoestable efectivamente está recomendado para un uso exterior por ser mucho más rudo y lo vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando un cable es PVC o es termoplástico derivado del plástico, ¿no? Al calentarse, este se reblandece, cambia de forma y después al enfriarse, ojo, puede calentarse cuando efectivamente hay un cortocircuito, ¿no? Y netamente cuando se enfríe, por ejemplo, al enfriarse, recupera su consistencia y conserva una nueva forma. O sea, quiere decir que al ser maleable, al cambiar de forma, ya no vuelve a su estado inicial, sino que se pone en la forma que estuvo, ¿no? Y por ende, efectivamente, puede causar muchas fallas eléctricas, ¿no? En cambio, un termoestable, o en este caso chaquetas como XLP, ¿no? No le sucede eso, porque realmente estos, al tener, por ejemplo, un cambio de temperatura, no se modifican, sino que se mantienen efectivamente tal y como están. Entonces, esto es muy importante que lo tengan muy claro y efectivamente tengan en la mente sobre lo que es termoestable y termoplástico, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poco sobre nuestro portafolio de cables de la construcción, que netamente lo pueden ver que son nuestros cables THN. Tenemos dentro también nuestros cables THN Flex, ¿no? Tenemos también los desnudos, por ejemplo, que no se lo ve acá, pero efectivamente es parte de nuestro portafolio muy importante. Este cable que ustedes lo pueden ver que dice GPT flexibles, son cables de uso automotriz, ¿no? Y tenemos lo que son nuestros monoconductores de baja tensión. ¿Qué son nuestros monoconductores? Netamente calibres como son el 2, el 4, que es una sola fase. Y pueden venir en lo que son TTU o Superflex. Y lo que son multiconductores de baja tensión, que netamente son más un cable tripolar que tiene 3 fases, 4 fases, ¿no? Lo podemos encontrar en lo que son nuestros cables Thermoflex y Superflex, que más adelante vamos a hablar sobre estos cables, porque esta presentación va a estar un poco más dirigida justo a los cables de uso industrial, que ustedes pueden tener un poco más de detalle. Igual, para que ustedes conozcan nuestro portafolio, tenemos cables de Datacom. ¿Qué es los cables de Datacom? Netamente son cables de comunicaciones, categoría 3, categoría 5, categoría 6, ¿no? Cables electrónicos, que son los contrafuegos, y netamente nuestro cable de media tensión, que vamos a hablar hoy día mucho sobre este cable, para que vean efectivamente para qué uso sirve, que sepan que efectivamente nosotros lo tenemos, lo comercializamos, y efectivamente pueden ver nuestras diferencias, así mismo también en lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, antes de arrancar esto ahí, sí sería bueno si podemos hacer la pregunta de la consulta, ¿no? Para arrancar con la segunda parte, ¿no? Ya está Entonces, lista la pregunta de sondeo, mi estimado Alex. Podemos muchas, continuar. Muy amable. muchas gracias, Jennifer, ¿no? Entonces, bueno, continúo con la presentación. Vamos a lo que es justo nuestro cable concéntrico, ¿no? En lo que es Thermoflex, que es un cable para uso industrial. Este cable tiene 600 voltios, como lo pueden ver. ¿Qué ventaja tiene ante el concéntrico normal, que ustedes por ejemplo lo pueden ver? Es que este cable puede aguantar hasta 105 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Vemos que este cable, ¿no? La chaqueta es PVC, por ende es un termoplástico, ¿no? Y los conductores tienen THN. Es THN, netamente que tienen, por ejemplo, es un plástico, pero están recubiertos de nylon. Entonces sabemos que por lo general este tipo de chaquetas, al utilizarlo de forma industrial, lo que sí tiene que estar muy bien, por ejemplo, sus puntas muy bien protegidas, debido a que el nylon, al contacto con el sol,
esto se puede solidificar. Entonces esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sin embargo, ustedes lo pueden encontrar desde el calibre 2x10 hasta el 2x18, o sea, 2x12, 2x14, 2x16, hasta el 2x18. Lo que son tripolares, pueden encontrarlos desde el 3x8, 3x10 hasta el 3x18. Y cuando es un cable tetrapolar, estos concéntricos los puedes encontrar desde el 4x8 hasta el 4x18. Una habilidad muy interesante que tiene este cable, que realmente puede también utilizarse en cuartos de frío, porque es demostrar su temperatura que puede estar mínimo 25 grados. Entonces, es muy importante, ¿no? Y como lo mencioné en un inicio, justamente su construcción, ¿no? Que es un cable que es PVC exterior, o sea, es un termoplástico, ¿no? Y efectivamente tienen, por ejemplo, THC en la parte interior, ¿no? Están recubiertos. Tenemos, por ejemplo, bueno, los usos, como lo mencioné, netamente para extensiones de equipos, herramientas, y efectivamente equipos de soldadura y todo lo que son herramientas en general, digo, todo lo que son máquinas eléctricas en general, ¿no? ¿Cuál es el tipo de instalación? Puede ser al aire libre y enterrado, pero como les mencioné, tomar en cuenta siempre las conexiones, debido a que igual este cable tiene THN, ¿no? Y efectivamente tiene que ser utilizado por lo que son canaletas y tuberías. Es muy importante, ¿no? Ahora, vamos un poco a lo que entrar a lo que son los cables que son ya un poco termoestables, ¿no? Bueno, en este caso, yo netamente, ya este cable es termoestable, y como lo pueden ver aquí, dice un poco de termoplástico, porque en sus inicios, este cable venía con chaqueta de PVC. Con las nuevas tecnologías y con el avance de la misma, ya este cable que es de uso un poco rudo, netamente que, como lo pueden ver, que es underground, o sea, quiere decir que es para soterramientos, ¿no? Ya viene con su chaqueta PVC exterior, pero tiene XLP interior. Entonces, ¿qué hace esto? Que este cable sea un poco mucho más rudo. Disculpas. Por ejemplo, puede aguantar hasta 2000 voltios, esa es la ventaja que tiene, pero es un cable que no es muy flexible. Es categoría B, que por ende en una categoría B siempre, por ejemplo, es 7 hilos y según su calibre vaya avanzando, efectivamente puede ir hasta 19 hilos. Por ende es un cable que no es muy flexible, por ejemplo, para su instalación, ¿no? Sin embargo, netamente se puede utilizar, como le digo, para todo lo que son maquinarias eléctricas, y el uso de este cable sí puede ser en una instalación directa, no al aire libre, y puede ir, por ejemplo, inclusive sin lo que es ductería, por este tipo de chaquetas mucho más duro, ¿no? Entonces, ustedes también pueden ver nuestro cable, que es nuestro cable Superflex. En la anterior charla un poco del tema extradeslizante o nuestra tecnología XD, que también es importante para la flexibilidad, y efectivamente cuando hace por ejemplo, cuando hacen en los diferentes proyectos, efectivamente se necesita el deslizante para que no sea muy duro y efectivamente evitar todos estos daños que pueden existir. Entonces, vamos a nuestro Superflex, que como le digo netamente es un cable que es ya mucho más flexible, es un cable que es termoestable, porque asimismo también tiene chaqueta PVC exterior e interior tiene XLP, que como les mencionaba, este XLP netamente es para uso exterior, ¿no? Entonces, vemos que este cable, el nivel de tensión es de 1000 voltios, tiene una temperatura ambiente de 90 grados centígrados. Ya vimos, por ejemplo, lo que es el tipo de la construcción. Efectivamente, igual es para uso efectivamente de maquinarias eléctricas, ¿no? Y una parte interesante que puede ser instalado directo, ya sea al aire libre, enterrado e inclusive sumergido, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación ha tenido mucha acogida, netamente en lo que son camaroneras, ¿no? Es importante saber que efectivamente las conexiones siempre tienen que estar muy bien realizadas, pero este cable tiene esta bondad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque efectivamente ya es comprobado que el cable efectivamente puede, por ejemplo, ser inclusive está sumergido, ¿no? Vemos que las presentaciones que encontramos en este cable pueden ser desde bipolares en lo que es 2x8, 2x10, 2x12 hasta el 2x14, tripolares es el 3x4, 3x6, 3x8 hasta el 3x14, como ustedes lo pueden ver, y lo que son tetrapolares así mismo es el 4x2, 4x4, hasta el 4x14. Como lo mencioné antes, el nivel de tensión de este cable es de 1000 voltios, pero a diferencia del TTU, teniendo un poco la misma chaqueta,
ya este cable netamente es mucho más flexible, ¿no? Por ejemplo, es otra categoría de flexibilidad y tiene mucha más cantidad de hilos que netamente lo hace mucho más flexible, ¿no? Y le da una ventaja efectivamente para que usted pueda ahorrar, para que usted pueda netamente también no tener tanta dificultad por ejemplo, enviar, por ejemplo, distintos tipos de calibres por diferentes ductos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, y vamos ahora a la parte de lo que es nuestro cable de media tensión, como les mencioné. Nuestra media tensión, como lo pueden ver, tiene diferentes chaquetas. Ya vamos a hablar un poco sobre este tema un poco más adelante porque va a ser la parte técnica de este de aquí. Sin embargo, ustedes pueden encontrar desde 5.000 hasta 25.000 voltios de este tipo de cable. Puede venir, por ejemplo, de diferentes tipos de pantallas. Vamos a hablar un poco sobre qué diferencia del XLP con el XLP-TR que tiene este cable, ¿no? Y podemos ver que es usado para circuitos primarios de distribución, que son utilizados, por ejemplo, para industriales, centros comerciales, generación de plantas eléctricas, generación de transformadores, equipos y demás cosas, pero ya este es un cable que va más enfocado en la parte de media tensión, ¿no? Entonces, aquí va un gráfico donde efectivamente nos puede decir en qué lugares se pueden utilizar este tipo de cables y cómo va a transmitir toda esta energía, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan ver, ¿no? Entonces vamos un poco a la parte técnica. ¿Qué es lo importante que tiene, por ejemplo, al ser este cable XLP y tener, por ejemplo, esta bondad de que inclusive tiene una pantalla de cobre, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que desde el eléctrico, cuando hay exceso, cuando hay mucho más voltaje aplicado a un conductor, hace que haya un campo eléctrico mucho mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay superficies equipotenciales, como lo pueden ver aquí, donde efectivamente el campo eléctrico se aumenta y por ende efectivamente nuestra cinta de cobre y efectivamente la forma de realizar este cable hace que efectivamente se mantenga el conductor, o sea, y se mantenga el campo eléctrico en una forma que efectivamente no se disperse, ¿no? Y por ende es mucho más seguro tanto para la vida útil del cable como también para la persona que efectivamente manipula este tipo de cable. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el proceso de extrusión, que netamente estos son, para mencionar igual, son cables termoestables, como les mencioné, y podemos ver que aquí todavía sigue el XLP, que aquí podemos ver lo que es el nombre, un poco del compuesto químico, que es polietileno reticulado retardante a la arborescencia. Lo que es retardante a la arborescencia, eso es importante que se lo graben, porque eso es lo que diferencia este tipo de cables, es ya el que le acompaña, que es XLP, ya no es solo XLP, sino que es TR. Por eso que nosotros en nuestra parte comercial lo conocemos como XAT, porque netamente lo tenemos ahí, ¿no? Y el proceso de extrusión, como lo pueden ver, una de nuestras bondades es que al tener el triple extrusión simultánea, evitamos contaminación de daños en nuestra pantalla, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Aquí pueden ver cuál es el proceso y qué es lo que hace el T-retard, o sea, qué es lo que hace netamente el voltaje en el conductor. Estas son fotos netamente microscópicas que efectivamente pueden ir dañando al conductor. Pero ¿qué es lo que hace este TR, que se llama retardante a la arborescencia, para que se lo graben? Hace que haga una soldadura interna al conductor y genere un líquido que efectivamente todas estas fisuras las cierre, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y lo que es la pantalla metálica, tenemos diferentes tipos de pantalla, como les mencioné. Este cable tiene cubierta exterior que es PVC, tienen una pantalla metálica que puede ser, como lo ven aquí, puede ser pantalla de cinta de cobre, pantallas de alambre de cobre, pantallas de cinta de cobre más alambre de cobre, y efectivamente puede venir inclusive hasta con forro de plomo. Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas características que tiene este cable de media tensión, ¿no? ¿Y qué es importante saber? Que el diseño de la pantalla depende de la corriente, de cortocircuito y del tipo de instalación, ¿no? Eso es muy importante y siempre pienso que se debería consultar cuando uno va a hacer una instalación de lo que es media tensión, ¿no? Y efectivamente, si la corriente es muy alta, ¿no? Es adecuado usar una pantalla alambre bajo una cinta de cobre espiral. O sea, ya eso es una recomendación cuando efectivamente la corriente de cortocircuito es muy, muy, muy elevada, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva nuestra presentación. Hoy día ha sido, digamos, algo bastante un poco técnico, algo diferente,
pero los invito efectivamente para que sigan nuestras páginas de realmente Facebook e Instagram como Cablet, y ustedes pueden ver netamente ahí todas nuestras nuevas tecnologías, y efectivamente, así tienen algunas dudas, algunas cosas, está mi correo acá, ¿no? Pero también los pueden hacer netamente por nuestras páginas oficiales, ¿no? Eso es muy importante. Gracias, mi estimado Alex. Estamos actualizados. Muchísimas gracias por la información. Vamos a proceder ahora con algunas preguntas. Mariela Cueva pregunta, ¿los cables GTP se pueden usar en casa? Sí, claro que sí, los pueden utilizar en casa, inclusive esos cables pueden ser, por ejemplo, tienen una mayor bondad porque aguantan mayor grado de temperatura. Entonces, para lo que son, todo lo que son, por ejemplo, luminarias, tienen un plus, ¿no? Tienen un plus porque hasta 105 grados. Entonces, así sean automotrices, yo sí los recomiendo igual para el uso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Estimado Alex, ¿qué calibres son cables comerciales y qué calibres son cables industriales? Bueno, cuando lo mencionamos netamente lo que son los cables comerciales, estamos hablando, por ejemplo, de calibres lo que son 6, 8, 10, 12 y 14. Cuando hablamos de calibres industriales, estamos hablando, por ejemplo, de calibres mucho más gruesos a partir del 2, 4, efectivamente un 0, 0, hasta el 1000 MCR, ¿no? Y esos son calibres un poco más industriales, ¿no? Perfecto. Vamos con la última pregunta. ¿Los cables de media tensión también podrían ser instalados completamente sumergidos? No, realmente lo que son los cables de media tensión porque efectivamente tienen un mayor nivel de voltaje, tienen un mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, si es, en este caso, tienen que ser sumergidos, habría que hacer una consulta técnica a fábrica, porque tenemos cables que son especiales para este tipo. Ojo, y también depende inclusive la cantidad de metros que pueda ser sumergido. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, siempre es importante consultarlo con fábrica para ver cuántos metros son los que efectivamente ustedes necesitan la aplicación, ¿no? Específica. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Les agradecemos a todos nuestros expositores y ahora sí les pedimos a nuestros asistentes, participantes, estén completamente atentos. Tenemos importantes premios. En el caso de Cemento Selva Alegre tenemos 3 kits que contienen mascarillas, más gorras y camisetas. En el caso de Andec, 3 kits igualmente de oficina que contiene libreta más acero apuntador láser en estuche metálico. Y en el caso de Cablet, 3 kits de oficina marca Cablet. Mi estimado Alex, ¿te parece si comenzamos contigo las preguntas? Sí, claro, no hay problema, por supuesto. Perfecto. Entonces, estimados participantes, vamos a empezar con el sorteo de los premios. Les recordamos que solamente las respuestas en el chat. Alex, vamos revisando quiénes contestan primero y vamos anunciando. Bueno, y Alex les hace las preguntas, igualmente Alex menciona a los ganadores. Claro Ahora que sí, sí. empecemos, mi estimado Alex. Claro, espero ahí que me ayudes, Jennifer, igual viendo Claro, las con mucho preguntas. gusto. Sí, en el chat Vamos, vamos. vamos a ver efectivamente de más fácil a un poquito más complejas las preguntas. Vamos a hacer. A ver, Perfecto. el cable termoestable, que fue lo que mencioné, ¿es para uso interior o exterior? A ver, el primero que es Diana Bermeo, fue que respondió. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Vamos con la segunda pregunta. Ya, la segunda pregunta sería indicar dos cables que tengan chaquetas XLP, que fue de los que mencioné, dos cables que tengan chaquetas XLP. Excelente, ya Andrés Matay lo efectivamente mencionó dos. Muy bien. Gracias, mi estimado Andrés. Vamos con la última pregunta. Vamos a estar con la última un poquito más difícil, a ver si están Más atentos. difícil. Dice, a ver, yo mencioné que cuando un cable de media tensión tiene por ejemplo, chaqueta XLPTR, ¿qué es TR? Ya mencioné, por ejemplo, qué es TR. Ahí sí. Se están pensando, se están demorando. Ajá. Ah, muy bien, Margarita. ¿Y Y seguí? cigüeña. Ajá, muy bien.
que representa Perfecto, la Margarita. adolescencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también, mi estimado Alex. Muchas gracias por todo. Igualmente agradecemos a Cablet por su importante participación. Gracias. Ahora continuamos con Carlos. Vamos a realizar el sorteo. Bueno, nuevamente. Perfecto, mi estimado Carlos. Si empezamos con las preguntas, si vemos juntos en el chat la primera pregunta, la primera persona que contesta, es importante repetirles, le repito nuevamente, que su respuesta está en el chat, no en el área de preguntas y respuestas. Muy amables. Ya, la primera pregunta, ¿no? Y la más importante de la tarde. ¿Sí? Curar el hormigón cuida el dinero invertido en la construcción. Muy bien. A ver, Andrés Jaramillo, ¿verdad? A ver, se nos fue. Javier Matailo. Ya, exacto. Javier Matailo Puente. Qué bueno, qué bueno. Ese es el consejo fundamental de curar el hormigón. ¿Eh? No botar el dinero. Gracias, La segunda. Javier. Vamos con la segunda. ¿Qué beneficio principal tengo al utilizar armaduro en una estructura? A ver, aquí está. Sí, Esteban Hernández, está muy bien. Es el secado rápido. Esteban Hernández, muy bien. Es el secado rápido. Con eso reutilizo mis encofrados. Más número de veces, ¿no? Perfecto. Muchísimas Y la, gracias. Y la y la última. última, a ver si se acuerdan, si tienen buena retentiva. El cemento campeón es un cemento HS. ¿Qué significaba que es un cemento HS? Si alguien se acuerda. Exacto. Singrid Jaramillo, muy bien, que es resistente a los sulfatos. Muy bien. Perfecto. Listo, mi estimado Carlos. Le agradecemos mucho por la participación, igualmente a Cementos Selva Alegre y a UNACEM. Muy amable por estar esta tarde con nosotros. De igual manera, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí es importante mencionarles, bueno, primero agradecerles a todos nuestros participantes por su importante asistencia en nuestra segunda temporada de Cimedición, gracias a Revista Mundo Constructor, de Grupo Revista Ecos y a nuestros auspiciantes Cementos Selva Alegre, Ande Cablet. Para conocer un resumen inmediato de esta jornada ferrotera, visite nuestro portal web www.mundoconstructor.com.es. En este momento les va a aparecer en la pantalla un sondeo. Es importante para nosotros saber la opinión de ustedes y tener siempre retroalimentación, cómo podemos mejorar nuestra tercera edición, nuestra tercera temporada de Ferrocapacitaciones. Los próximos días recibirán su diploma digital y premios a los ganadores, igualmente la recompensa en datos móviles. Les esperamos muy pronto en nuestra tercera temporada. Les comunicaremos próximamente en nuestras redes sociales. Volveremos nuevamente con más innovaciones, más conocimiento. Les queremos agradecer por su asistencia y constancia en nuestras ferrocapacitaciones. En el caso que tengan alguna pregunta, inquietud sobre el tema de premios, datos móviles, tema de certificados, favor contactarse. Justamente en la pantalla pueden observar Dalis Ayala, su correo es deayala@ecos.com.es. Les vuelvo a repetir, deayala@ecos.com.es. Su número celular 096-230-0925, 096-230-0925. Para quienes hacemos ferrocapacitaciones, Revista Mundo Constructor del Grupo Revista Ecos, les agradecemos por su importante participación. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana y muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciantes. Buena tarde, nos veremos próximamente.